Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Desde cualquier lugar del mundo que nos estás viendo, te damos la bienvenida a esto que es Cumbre de Líderes New York 2025 con el lema de este año, Legado Eterno. Y esta mañana tenemos un invitado de lujo que hace parte de los expositores para este año y le damos la cordial bienvenida a nuestro querido hermano Jesse Rojo aquí en este tiempo de Cumbre de Líderes 2025. Bienvenido, mi hermano, ¿cómo estás? Alegre de estar con ustedes y también muy honrado por poder participar por una segunda vez en la Cumbre de Líderes. Lo que está pasando en esa cumbre en la ciudad de Nueva York y las áreas alrededor es algo sin precedente, podemos decir, y que seamos parte de esa gran obra, liderando líderes y empoderando a la iglesia, para nosotros es un honor y para eso Dios nos llamó. Qué bueno, ¿no? Para nosotros también es una alegría poder tenerte de nuevo. Hace un año estuviste con nosotros y la verdad que dejaste huella con la palabra que diste, la conferencia. Estuviste también con jóvenes. Cuéntanos un poquito cómo estuvo esa intervención tuya hace un año. Bueno, wow, ¿qué le puedo decir? En este tema relacionado con el Medio Oriente, Israel, la comunidad judía, los palestinos, si hay una comunidad que está siendo más bombardeada en nuestra sociedad, son los jóvenes. Y eso lo hemos podido ver en los últimos 2 años después del octubre 7 y la guerra que se desató como resultado de ese día. Los lugares más hostiles en Estados Unidos y inclusive en otras partes de Europa eran las universidades. Y recuerdo muchos padres en mi propia iglesia acercarse a mí y decir, ¿qué le respondo a mi hijo? Me traen tantas preguntas respecto a la guerra y hay tanta historia y lamentablemente la mayoría de los padres y los pastores no están tan empapados de estos temas como los profesores en las universidades. Entonces hay una gran desventaja y en la cumbre del año pasado tuvimos la oportunidad de enseñar o estrenar porciones de un documental que hemos trabajado por casi 4 años. Se llama Hope in the Holy Land, Esperanza en Tierra Santa, lo cual le permite a la audiencia viajar a través de la experiencia de un evangélico estadounidense a territorios israelíes y territorios palestinos, entrevistar a ambas partes, escuchar de expertos en ambas partes y poder también escuchar cada posición, ¿verdad? Cada postura que hay en la actualidad que lamentablemente los medios de comunicación no presentan. Y era evidente con la reacción que yo vi en los jóvenes, que mucha de esa información que llegaron a ver en ese documental lo vieron por primera vez. Y muchos tuvieron más preguntas que respuestas al final de ese documental. Y bueno, y eso es solamente un inicio, ¿verdad? El trabajo que nos queda por delante con los jóvenes es monumental y yo le doy gracias a la cumbre que abrió las puertas para que sus jóvenes puedan exponerse a la verdad con respecto a Israel, los palestinos y cómo ellos pueden marcar una diferencia positiva aún en los campos universitarios. Y enhorabuena porque fíjate que tuviste esa conferencia y todo lo que ha sucedido, o sea que es algo vivo que está sucediendo en este momento y cómo nosotros como iglesia tenemos que tener en cuenta esta faceta histórica bíblica actual, porque tenemos lo que es el Antiguo, Nuevo Testamento, toda esta historia que ya la conocemos y tratamos de vivirla, pero también hay una historia que está sucediendo en este mismo momento y creo que fue oportuno esa intervención hace un año porque vemos que cada año tiene más relevancia el tema de Israel y también la importancia como iglesia tenemos que interactuar con esta realidad y de cómo llevar el evangelio y cómo el evangelio se relaciona con esta realidad. Así es, así es. Eh, en esta
¿qué tú, más allá de sentir, o cuál fue tu percepción de los últimos acontecimientos, aprovechando este punto de lo que ha sucedido, y cómo has visto la reacción de la iglesia, el comportamiento como iglesia ante estos nuevos ingredientes que han suscitado y que sigue, porque continúa el proceso de esta situación geopolítica? Pero ¿tú cómo ves a la iglesia, o cómo viste tú la reacción de la iglesia, el comportamiento, tanto lo positivo, negativo, o los desafíos que tenemos como iglesia todavía ante el tema de Israel? Sí, la complejidad que nos trae este conflicto es que no es un conflicto meramente político, es decir, que las diferencias que existen actuales entre palestinos, israelíes, iraníes y los demás grupos, Hezbollah, Houthis, pudiéramos seguir, no es meramente política, son religiosas, son grupos militantes tratando de manifestar o lograr manifestar sus ideas ideológicas de acuerdo a su interpretación del Islam. Entonces, para el cristiano, cuando mira este conflicto, tiene que no solo tener los lentes políticos para ver lo que está pasando ahí, sino también los lentes espirituales. Porque casualmente tenemos un libro que se llama la Biblia, que por miles de años ha resaltado por lo menos 5 temas proféticos: el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel, el renacimiento del establecimiento de Israel, la oposición global, que siempre han habido resistencia, y eso lo podemos ver en la historia de Nehemías, en la historia de Esdras, tratando de regresar y reconstruir la nación. ¿Qué es lo que se encontraron en Tierra Santa? Resistencia, casualmente de parte de grupos árabes. Y luego de la resistencia, esa es la promesa permanente que tenemos, que Israel no es meramente un pedazo de tierra, es un símbolo de la esperanza que nosotros como cristianos abrazamos, y es ese símbolo que está siendo atacado. Más que nada, no es lo que es Israel, pero lo que representa Israel, que amenaza a estos grupos militantes islamistas. Lo que ha complicado más todo esto para el cristiano, porque hasta ahora si explico todo esto y lo dejo así, ninguno van a tener ningún problema con lo que he dicho, pero hay una guerra mediática arriba de todo esto, donde la propaganda que viene del Medio Oriente es inconmensurable. Y para los hispanos en particular, en Estados Unidos, que utilizan las redes sociales más que cualquier otro grupo demográfico, y por cierto eso sería similar en América Latina, ellos son influenciados principalmente por estos canales de comunicación. Inclusive hay algunas estadísticas que ya nos describen como los discípulos digitales, porque consumimos más material en las redes digitales que lo que consumimos en nuestra casa, que lo que leemos en nuestros libros, o que lo que escuchamos en las iglesias. Y es algo penoso, porque quiere decir que el vehículo más influyente en la opinión hispana en muchos asuntos de la sociedad, no solo Israel, son los medios de comunicación. Y eso nos pone a nosotros una gran desventaja, porque esos medios de comunicación están afiliados a una ideología y una cosmovisión que va directamente en contra de la cosmovisión judeocristiana. Entonces, no tenemos agentes que tienen el mejor interés de informarnos con la verdad, sino moldearnos a abrazar una narrativa en particular. Y eso hace el trabajo de nosotros mucho más difícil, porque eso ha dividido a la iglesia. Hay muchos cristianos que dicen, no, yo sé esto es lo que está pasando, hay una hambruna, y Israel está cometiendo un genocidio, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la misma narrativa, los mismos puntos que se comunican en las redes de comunicación, ellos mismos los repiten, pero no toman el tiempo para ser crítico y analizar esta información críticamente. Para seguir este ejemplo, hablamos de genocidio, un número que se ha tirado muchísimo, que por cierto es un número creado por el Ministerio de Salud de Gaza,
manejado y controlado por Hamas. Ellos han dado un número entre 40,000 y 60,000 palestinos que han muerto. Y eso es lo que han comunicado la mayoría de los medios de comunicación. Pero mira el detalle, el paréntesis que pone The Wall Street Journal, que es uno de los periódicos más influyentes en Estados Unidos. En paréntesis dice que el Ministerio de Salud de Gaza no distingue entre ciudadanos civiles y combatientes. Entonces, el número de 40, 60,000 no tiene esa distinción. Pero, o sea, por lo menos Wall Street Journal hace esa salvedad. Pero la mayoría de los cristianos que han abrazado la narrativa de los medios de comunicación no hacen esa salvedad. Y acusan a Israel de un genocidio, de matar 40 y 60,000 inocentes. Pero ¿qué pasó? 2 semanas atrás, o perdón, no 2 semanas, ya han pasado como 2 o 3 meses atrás, que el Ministerio de Salud de Gaza admitió que más del 70% de esos números reportados de bajas, de muertos, eran hombres de edad de combatir. Y era un número que ya más o menos como está de acuerdo con el número que ha presentado la Fuerza de Defensa de Israel. Es decir, que la mayoría de los que han muerto en esos 60,000 que anuncian los medios de comunicación eran combatientes. Y además, un sinnúmero de otros datos que no toman en cuenta es que en las guerras, y con esto termino este punto, porque yo pudiera seguir en esto, mi hermano, pero un dato más para los oyentes. En todas las guerras hay leyes, hay reglas, especialmente manejadas por las Naciones Unidas o que todas las naciones estuvieron de acuerdo con estas reglas. Jamás no sigue ninguna de esas reglas, ninguna. Están supuestos, los militantes están supuestos a estar vestidos de militante para distinguir los civiles de ellos. No lo hacen. Al contrario, se esconde detrás de los civiles, lanzan cohetes y un sinnúmero de ataques desde lugares residenciales, escolares, hospitales. Pero los medios de comunicación, ¿qué hacen? Usan estos hechos que se comunican desde Gaza y solamente aplica la culpabilidad a Israel. Pero de acuerdo, entonces, Hamas es totalmente inocente. Tenemos un problema, que no tenemos agentes de comunicación con el mayor interés de compartirnos la verdad. Y la única verdad que tiene el cristiano para cementarse en ella y estar confiado de que todo lo que está pasando fue dicho por Dios, es la palabra de Dios, es la Biblia misma. Sí, hermano, ahí es donde estamos. Estamos en medio de un estrecho entre un grupo que ha abrazado la narrativa de muchos de esos medios de comunicación liberales y otro grupo que está sencillamente confundido, no sabe cómo pensar al respecto, se siente vulnerables o hasta incapaces de poder marcar una diferencia. Entonces, estamos tratando de informar y empoderar por un lado, pero también de contrarrestar estas mentiras que han permeado los canales de comunicación y ha creado una confusión visceral en nuestra sociedad. ¿Tú crees, de qué manera entender esa cosmovisión aporta a la iglesia a que podamos con ahínco o con libertad presentar un evangelio vivo, entendiendo esta cosmovisión? ¿Qué tú pudieras decir al respecto de eso para la iglesia? Sí, el evangelio vivo es un evangelio cementado en la verdad. Dios, cuando nos salvó, nos dio un nuevo corazón para su palabra, para la verdad. Ezequiel capítulo 8 dice que debemos de hablar la verdad el uno con el otro y juzgar de acuerdo a la paz, y que seamos amantes de esta verdad y amantes de la paz. Entonces, cuando estamos integrándonos en estos temas muy complejos, lo primero que debemos de hacer es buscar la verdad. ¿A dónde está la verdad?
y juzgar la situación de acuerdo a la paz. Mucho del juicio que viene de parte de los que son anti-Israel, antisionistas, que es un juicio, es un juicio más para condenar, y no para buscar la paz. ¿Por qué? Porque toma en cuenta solamente un punto de vista. Y le pone la presión y toda la carga solamente a una parte en esta guerra de dos partes. Entonces, el evangelio va a brillar más cuando los cristianos estén parados con la verdad y estén proclamando esa verdad. No dejarnos manipular por las ideologías políticas, no ser instrumentos en manos de narrativas ideológicas que van en contra de mismo el evangelio, de mismo verdadero evangelio. ¿Qué credibilidad vamos a tener para predicar el evangelio de Cristo si hemos defendido una mentira en nuestra sociedad? Claro. Y estamos yendo en contra de principios proféticos que Dios nos ha dado en la palabra de Dios con respecto al pueblo judío. A mí se me hace muy difícil considerar que una persona sea cristiana y demuestre un odio, pero estamos hablando de un odio visceral, hermano. Usted tiene que ver lo que se escribe en las redes sociales, que los judíos son de la sinagoga de Satanás, que son los asesinos del Mesías, y que son etcétera, 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 ¿verdad? Y yo me pongo a preguntar, ¿pero qué dice la Biblia al respecto? Bueno, dice la Biblia que Cristo fue entregado por la providencia de Dios para nuestros pecados. Dice Cristo en el Evangelio que nadie le quita la vida, que Él lo entrega voluntariamente por nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito de la acusación? ¿Cuál es el propósito detrás de la acusación? Que los judíos son los asesinos de Jesús. Dime, ¿cómo vamos a alcanzar al pueblo judío al evangelio con este mensaje? Ayúdame a entender, porque a mí se me hace difícil pensar que un judío se va a sentir atraído al cristianismo, a un cristianismo que lo mira a él como el asesino del Mesías, sabiendo muy bien que todo ha sido parte del plan providencial de Dios para salvarnos y para abrir el evangelio hacia el mundo, hacia las naciones. Pablo dice, Romanos 11, que fueron por Dios parcialmente cegados para que el evangelio llegue a los gentiles. Entonces, yo creo que un cristiano verdadero va a desarrollar un corazón, el corazón de Cristo por Israel, el corazón de Pablo por su pueblo, que dijo que él estaba dispuesto hasta ser anatema delante de Cristo, con tal que sus hermanos de acuerdo a la carne lo reconocieran a él como el Mesías. Ese es un corazón empapado por el evangelio, no uno que anda publicando todos los días porque los judíos, más que cualquier otro grupo en el mundo, son inherentemente malvados, porque esa es la idea detrás de todo eso, que ellos son especialmente malvados, más malvados que cualquier otro grupo del mundo. Y eso no puede estar más lejos de la verdad. No puede ser más lejos de la verdad. Y ahí es donde yo creo que el cristianismo puede ser una luz que brilla más cada día por el evangelio si nos paramos por la verdad y desarrollamos el mismo corazón que tiene Dios por su pueblo. Yo he estado estudiando Isaías 54:7. Para mí es uno de los pasajes más hermosos y más tiernos en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque en el contexto Israel es descrita como una viuda. Y en el tiempo antiguo estaba mal, no era correcto hacerlo así, pero en el tiempo antiguo la dependencia social, económica de una mujer dependía de un hombre. Entonces, cuando una mujer perdía a su esposo, lo perdía todo. Perdía la finanza, perdía la influencia social. Por eso que la Biblia repite numerosas veces que debemos de cuidar de las viudas y los huérfanos, porque en el tiempo antiguo eran los dos grupos más vulnerables de la sociedad. Y en este caso, en Isaías 54, así mismo se ve Israel ahí. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Israel? Por un breve momento te abandoné, pero con grandes misericordias te recogeré. Y esa expresión, grandes misericordias,
solo aparece 3 veces en el hebreo en todo el Antiguo Testamento, y las 3 veces es aplicada a la nación de Israel. La segunda vez es en Oseas 2:9, cuando Israel es descrita como una prostituta que se ha ido tras otros dioses y que ha roto su pacto con Dios. ¿Y qué le dijo Dios a esa ramera? Te desposaré de nuevo en justicia, en derecho y en misericordias. Y Nehemías 9:31, cuando están repasando cientos de años de la rebeldía de Israel, ¿qué dicen ellos? Esta gente son terribles, esta gente son... No, dice que por su misericordia Dios no lo consumió y no lo destruyó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios clemente y misericordioso. Entonces no se trata de Israel, se trata de quién es Dios, que Dios es un Dios clemente y misericordioso, y ese es el corazón del cristiano hacia Israel, clemente y misericordioso, no orgulloso, enaltecido y con ese sentido de superioridad con respecto al pueblo judío. Me encanta eso porque nos anima como iglesia a ver la gran oportunidad que tenemos histórica de no retroceder por todas estas voces negativas, no retroceder por este pensamiento de juicio, sino que es una oportunidad bella que tenemos histórica de llevar el evangelio a todas las naciones y a este pueblo en el cual, como tú bien lo dijiste, hay promesa de esperanza de salvación. Cuéntanos, Jesse, un poco acerca de tu rol como director de Philos Project Latino. Cuéntame cuál es tu rol, cuáles son los alcances que ha tenido la organización para Latinoamérica. Sí, gracias a Dios, ya más de 10 años atrás, me trajo a este espacio para trabajar con el pueblo hispano, con la comunidad judía y en el Medio Oriente. Hablamos mucho de Israel, pero hemos hecho muchísimo trabajo con la comunidad cristiana perseguida en el Medio Oriente, inclusive con jóvenes palestinos. Hemos recaudado fondos para darle maestría, traerlo a Estados Unidos. Tenemos a 2 jóvenes palestinos que han terminado una maestría en una de las mejores universidades en Washington, D.C., y hemos trabajado en la reunificación de muchas familias palestinas que han sido separadas por lo que está sucediendo en Gaza. Mucho antes de esta guerra, familias palestinas han tenido que huir de la Franja de Gaza por la persecución, la discriminación que sufren una sociedad islamista. Y muchas de estas familias se separan como resultado, y hemos trabajado con ambas partes para reunificar a estas familias. Y el trabajo con el pueblo hispano ha sido tratar de entender a dónde ellos están. Lo primero que hicimos es lanzar una encuesta con Lifeway Christian Research en todo Estados Unidos. Más de 1,000 hispanos participaron en esta encuesta para saber a dónde está esta comunidad respecto a estos temas relacionados con Israel. Y uno de los datos más sorprendentes, ya yo te compartí uno, que es que los medios de comunicación son la influencia número 1, el vehículo número 1 para influir la opinión hispana respecto a Israel. Pero otros 2 datos que me llamó mucho la atención, en primer lugar, era que a pesar de que la mayoría de los hispanos tenían una percepción positiva de Israel, que eran pro-Israel, a la misma vez la mayoría malinterpretaban o desconfían del pueblo judío. Por un lado, tú puedes amar a Israel, y por otro lado, puedes tener una percepción negativa del pueblo judío. Y te voy a dar 2 ejemplos claros. Hemos traído ya casi más de 700 pastores a Israel, y lo he escuchado todo. Me han hablado de cómo ellos, en ciertos países latinoamericanos, hay un pajarito negro que le llaman el judío, y le dicen a los niños que le tiran piedra a ese pajarito. Imagínense cómo la narrativa que le estamos inculcando a esos niños, ¿verdad? Tuve una pastora que se me sentó una vez en el último día del viaje y me dijo cómo
durante los viajes siempre hacemos una cena de Shabbat con familias locales judías en Jerusalén, y ella me dijo cómo esa cena cambió su percepción del pueblo judío totalmente, porque por primera vez pudo sentarse en un hogar judío, en una mesa judía, a comer junto a una familia judía, en el día más especial de la comunidad judía, que es el día del Shabbat. Y ella dijo que eso le cambió su percepción, porque cuando era niña, oye, ¿cuánto tiempo pasaron para cambiar esa percepción? Ya era una pastora, ¿verdad? De mayor edad, anciana, tenía que estar en los 60, tal vez 70, ¿verdad? Y nos dijo que una tía le dijo a ella cuando era una niña: no te atrevas a ser judía cuando seas grande. Y esa frase cambió su percepción del pueblo judío por toda su vida. No fue hasta ya ser una señora mayor que ella tuvo por primera vez la oportunidad de conocer quiénes verdaderamente son ellos en su hogar. Entonces, creemos que hay que crear, ser encarnado en el trabajo que estamos haciendo. Pero el segundo dato era que muchos hoy en día tienen incertidumbre sobre el lugar de Israel en la historia y en las escrituras. Y esta deficiencia viene como resultado de un reflejo de un desafío mucho más profundo, que es el creciente analfabetismo bíblico dentro de la iglesia. ¿Okay? La razón por qué muchos están confundidos respecto a Israel, respecto a cómo influir en la sociedad, defender nuestros valores, algo que los antepasados no tenían. Los fundadores de muchas naciones latinoamericanas y Estados Unidos eran personas empapadas por la Biblia, que inclusive hasta manejaban los lenguajes originales. ¿Okay? Y ellos entendían que la Biblia no debería, la verdad desde la Biblia no debería estar encerrada en las cuatro paredes de la iglesia, sino que debe de estar inculcada en todos los aspectos de una sociedad, especialmente el gobierno. Por eso que la Corte Federal en Estados Unidos dice: "In God we trust", en Dios confiamos. ¿Verdad? Eso no es un principio secular ni político, es un principio bíblico. Pero los cristianos han perdido la visión en su mayoría porque se han desconectado con la misma palabra de Dios, con la misma visión del Padre. Entonces, como resultado, hemos lanzado un programa para pastores que conlleva 3 pilares: educación, donde tenemos una serie de recursos de libros que hemos ayudado a publicar con Vida Editorial, con Lifeway. Esta Biblia que yo he estado demostrando aquí es la Biblia cronológica de estudio. Este es nuestro libro texto. Recuerdo que tú me la mostraste y tuvimos una corta presentación hace un año. ¿Cómo les ha ido con esta Biblia? Me ha parecido espectacular. Oye, esta Biblia ha transformado, todos los que adquieren una copia, transforma su manera de leer la Biblia, porque como tú has escuchado antes, no es una Biblia teológica. O sea, que el propósito, hay muchas Biblias de estudios, y el propósito de esta Biblia de estudio es para introducir una teología sistemática a través de todas las escrituras, ayudar al lector a interpretar la Biblia o a interpretarlo por el lector. El propósito de esta Biblia cronológica de estudio es ser una herramienta académica para el pastor, para el estudiante. Ahí no van a haber comentarios teológicos. Inclusive si hay más de una postura con respecto a un texto, la Biblia cronológica de estudio te la va a demostrar, porque el propósito es darte los comentarios académicos, las herramientas históricas y geográficas del contexto de la Biblia, para que tú como lector puedas entender mejor la Biblia en su contexto original. Además de eso, muchos de estos temas que hemos tratado en la entrevista, que también desconoce mucho el pueblo hispano, de la historia judía moderna de Israel y del pueblo judío, nosotros a esta Biblia cronológica de estudio le agregamos una 10ª época. Está dividida en 9 épocas, ¿verdad? El tiempo de la Biblia redentora de Dios, le agregamos una 10ª época. Ahora, esto no es palabra de Dios. Esto es sencillamente un material académico e histórico para ayudar al pueblo hispano
a entender cómo llegó el pueblo judío a Israel en 1948. ¿Qué pasó con Israel durante estos 2000 años de exilio y abandono aparentemente? Y cómo los judíos llegaron a América Latina. Inclusive hay un artículo que agregamos que son las percepciones judías de Jesús y fueron escritas por judíos, pensadores judíos. Realmente la Biblia cronológica de estudio es una colaboración entre cristianos académicos y judíos eruditos para producir la mejor Biblia académica posible hasta el día de hoy para el pueblo cristiano. Pero un recurso que ahora es la que va a crear un antes y después, que inclusive va de la mano con la Biblia cronológica de estudio, es nuestra Academia de Ciencias Bíblicas y Acción Pública. Y esta academia es un certificado acreditado por Byline University, que es una de las mejores universidades en el mundo, basado en Israel, en arqueología, lenguaje bíblicos. El director inclusive tiene un doctorado de esta universidad, de la academia. También está acreditado por the Southern Baptist Theological Seminary, que es un seminario, yo creo que uno de los más prominentes en Estados Unidos. Muchos de los pastores que van al seminario terminan asistiendo a una de estas dos, o Southern Baptist Theological Seminary o Southeastern. Y hemos conseguido acreditación porque lo que estamos ofreciendo son una serie de cursos de la mayor calidad posible para el pueblo hispano. Y dos cursos del cual yo quiero que todos aprovechen son los lenguajes bíblicos, el hebreo y el griego, porque está implementando esta academia un método intuitivo que te permite a ti como lector o estudiante o pastor desde cualquier nivel educativo aprender a cómo leer la Biblia en su lenguaje original. Y eso va a ser lo más empoderado, te va a sentir lo más empoderado al adquirir estas habilidades. ¿Por qué? Porque estás quitando a la persona del medio y tú estás interactuando directamente con la fuente. Cada traducción es buena y cada traducción tiene su ventaja como desventaja. Una de las cosas que tiene todas las traducciones es que los traductores ya interpretan para ti lo que dice la Biblia, en gran parte. Y no quiere decir que las interpretaciones de todos ellos son malas. Lo que quiero decir es que tú no tienes que depender de la interpretación de otro. Tú puedes ir directamente a la fuente, interpretar el texto tú mismo, porque en el texto original no hay parcialidad teológica, no hay comentaristas tratando de formar cómo tú vas a interpretar la Biblia. Eres tú y la palabra escrita. Y bueno, yo pudiera dar un ejemplo que voy a tal vez dar en otra ocasión, que demuestra cómo hay detalles en los lenguajes originales que es imposible detectarlo con una traducción. La única manera de poder detectarlo es viendo el lenguaje original directamente. Claro. Eso es lo que yo espero que todos aprovechen, es esta academia. Un programa, ese programa está incluido dentro de lo que es Philos Latino, o cómo puede la gente conocer un poco más. Pueden ir a abaacademia.com, abaacademia.com. Ahí van a ver diferentes opciones que ofrecemos, sumamente flexible. Cuando diseñamos esta academia, estábamos pensando en el pastor que tiene que trabajar más de un trabajo, que por razones financieras no puede ir a un seminario y que tiene el deseo de llevar su preparación académica al próximo nivel. Entonces, un certificado como esto, con la acreditación que tiene, fácilmente pudiéramos cobrar $1,500, $1,200. Lo que estamos cobrando son un poquito más de $200, ¿okay? Algo que se puede pagar en partes también. Inclusive hay una opción para terminar el certificado en Israel. ¿Okay? Y los precios son diferentes, porque si eres pastor hispano en Estados Unidos, tenemos un precio subsidiado gracias a una fundación judía que nos ha apoyado para este programa. Lamentablemente hasta ahora, si eres de América Latina, el precio va a ser significativamente más, pero
quédense quietos ahí porque estamos trabajando en eso también, pero de todas formas existe esa opción y pueden adquirir esta preparación académica que no va a existir en ninguna otra parte. Y en 3 meses le garantizamos que van a poder leer porciones de la Biblia en su lenguaje original. Uno de los mejores estudiantes que tenemos tiene 80 años, ¿okay? Wow. Para que puedan entender. Nadie tiene excusa, nadie. Eso está muy bien, no, me encanta eso. Y me encanta ese punto acerca de que yo creo que es el tiempo, es el momento que Dios nos está dando una preciosa oportunidad para capacitarnos, prepararnos. Y como tú muy bien lo dijiste, vemos que cada situación de lo que está pasando en el mundo entero es una prueba fehaciente de que Dios quiere capacitar a su pueblo, Dios quiere que como iglesia estemos a la altura, al nivel que corresponde porque tenemos que ser sal y luz, y como sal y luz tenemos que tener esa capacidad y esa conexión. Y volviendo al tema de conectando generaciones, que fue el tema del año pasado, pero ahorita el lema para esta cumbre es legado eterno. ¿Cuál es la visión que tú tienes a mediano, corto plazo para la iglesia? O sea, ¿cómo tú ves a la iglesia al 2030, ¿no? Porque hablamos mucho, Sí, ese año es de mucho movimiento y todo eso, sí. pero ¿cuál es el desafío o cómo tú ves que ves a la iglesia para el 2030, de aquí a 5 años, por ejemplo, Sí. en cuanto al evangelicalismo hacia la nación de Israel, las misiones? ¿Qué alcance positivo puede tener el pueblo latino para Israel? Sí, el tema que voy a hablar durante la cumbre es titulado Una diplomacia basada en la fe. Porque hoy en día tenemos una gran oportunidad, especialmente como pueblo hispano, pueblo latino. Y es que la comunidad evangélica está en mayor crecimiento. Mientras que en el mundo de habla o anglosajón, digamos, Uh-huh. va decayendo, el evangelicalismo en el mundo hispano va creciendo. Y en América Latina aún mucho más. Y no sé si se han dado cuenta, porque en América Latina existe mucho más que aquí en Estados Unidos, pero hay más líderes, diputados y líderes comunitarios que están haciendo más público sus convicciones evangélicos. Y eso es bueno para la iglesia, porque hasta por muchos años los que están en la mesa de influencia y de poder han sido los musulmanes, han sido los hinduistas, han sido los budistas, han sido los judíos, y los cristianos siempre están fuera, inclusive hasta los católicos están en esa mesa sentados. Y un amigo mío siempre dice, si tú no estás sentado en la mesa, tú eres parte del menú, ¿verdad? Y así mismo lo es. Nuestros valores es parte del menú. Nuestras convicciones, nuestros niños, nuestras familias es parte del menú, porque no estamos sentados a la mesa para defender nuestros valores. Y ahora es el tiempo de hacerlo, porque si vemos 2030 como potencialmente una amenaza grande a nuestra fe, lo que viene por ahí, la solución no es escondernos, la solución no es permanecer silencio, la solución no es atacar a aquellos quienes han entrado en el proceso político para marcar una diferencia. El trabajo de nosotros es apoyarlos. El trabajo de nosotros es poder enseñar a la iglesia cómo la Biblia es necesaria y es indispensable para nuestra sociedad. Uno de los cursos en la academia se llama La Biblia en lo social, lo político y económico. Porque de la Biblia misma ha inspirado un sinnúmero de filosofías económica, política y social. Y pocos cristianos saben esto. Y es importante recuperar esta visión. Otro es hablando Biblia en público. Cómo articulamos nuestros valores en el Capitolio,
frente a nuestros representantes para que ellos nos entiendan. Simplemente citando un versículo bíblico no va a convencer a nadie, especialmente a una persona que ya rechaza la Biblia como premisa. Entonces, como cristianos, tenemos que aprender cómo articular la fe en público y los valores. Y es ahí donde yo veo la iglesia creciendo y siendo mejor, una mejor influencia a nivel social. Y lo veo en los jóvenes, hermano. Yo me siento muy animado y muy optimista porque veo muchos jóvenes, inclusive los que están aprovechando más nuestra academia, ni son los pastores, que me da un poco de pena decirlo, porque yo en mi mente pensábamos primero en los pastores cuando creamos esta academia. Los que están mayormente aprovechando esto son los jóvenes profesionales, los que están entrando en el nivel legal, siendo abogado, político, educadores. Ellos ven el valor de adquirir esa habilidad de leer los lenguajes bíblicos, de estar empapado de las escrituras, y eso me llena de mucho ánimo. Yo creo que en estos próximos 5 años la iglesia va a tener una mayor presencia nacional y político en Estados Unidos como en América Latina, y yo espero que estemos preparados a responder a ese llamado, que sepamos cómo articular nuestra fe, cómo defender nuestros valores y tener el valor y la convicción de permanecer en ellas, a pesar de que el mundo se ponga en contra nuestra. Me parece genial esa iniciativa porque vemos que estamos en un tiempo decisivo y la iglesia tiene que estar a la altura para estos tiempos, por poder llevar con altura esa esperanza del evangelio. Jesse, y cuéntanos tu expectativa para esta cumbre de líderes Legado Eterno el próximo, ya casi estamos a un mes, ¿no es cierto? Entonces, sí. 26 y 27 de septiembre en el Hotel Marriott es nuestra cita. Vamos a tener a nuestros queridos pastores Ezequiel Molina Padre y Ezequiel Molina Jr. Desde la República Dominicana. Vamos a tener a James O. Davis desde Florida y Beria Gaciola, que nuevamente repite con nosotros, y también a nuestro pastor Abner Rivera y Elkin Bastidas. Cuéntanos cuál es tu expectativa, qué le podrías decir a los hermanos a que se animen a conectarse en esta preciosa conferencia. Nosotros tenemos un postre de conferencia este año, la verdad que sí. Yo no soy nadie comparado con todos los nombres que mencionaste, o sea, el calibre de líderes que van a hablar, los temas que van a tratar, no puede ser más oportuno. Creo que lo que va a suceder este año en la cumbre va a resonar por los próximos 5 o 10 años. Creo que va a ser algo, va a haber un antes y después. Y nuevamente quiero reiterar mi agradecimiento por serme parte y sernos a nosotros y el trabajo que estamos haciendo ser parte de esto. No solo, creo que el pastor Juan Castillo tiene una visión que no es solo local y nacional, sino también global. Y él entiende que la iglesia tiene un papel global y más hoy que nunca. Y creo que eso es evidente con esta conferencia, con el lema de la conferencia, Legado Eterno, que el impacto también va a llegar a otras regiones del mundo. Y así que yo animo a todos los que todavía no se han registrado que lo hagan ya. Para escuchar a su servidor, escuchar de los programas que tenemos disponibles, pero claro, por cierto, este calibre de exponentes que van a exponer en esta cumbre de este año va a ser excepcional. Claro que sí, vamos a tener a nuestro querido hermano Jesse, lo pueden conocer mucho más de cerca de los programas que él nos acaba de exponer. Recuerda 26 y 27 de septiembre, no te lo pierdas. En la adoración vamos a tener nuevamente la participación de nuestro querido hermano René González desde Puerto Rico.
Y vamos a tener a Ángel David, Ezequiel William, Elsie Pérez. O sea que todo está listo, está preparado para que podamos disfrutar en la presencia del Señor, en una palabra fresca que de verdad todo esto ha sido preparado para que como iglesia avancemos y crezcamos en unidad, en compañerismo, porque es un espacio también magnífico para ser amigos, para fortalecernos los unos a los otros, para interactuar. Ha sido, la verdad que cada cumbre ha sido de mucha bendición porque nos acerca como iglesia y unimos fuerzas para seguir avanzando. Pues nada, Jesse, para mí ha sido un placer tenerte en este programa. Es una bendición todo lo que nos has compartido. Imagínate lo maravilloso que es Dios, su palabra, y bueno, tenerte nuevamente en Cumbre de Líderes es un privilegio. Y quisiera que nos despidieras con un pequeño consejo para la iglesia, los hermanos, algo de bendición de tu corazón hacia los hermanos, alguna palabra, algo que el Señor tenga presente en tu corazón para compartir. Sí, sabes que desde que yo he hecho este trabajo, uno de los beneficios más grandes al trabajar con Israel es conocer mejor al Dios de Israel. Yo creo que ese es el propósito de la Escritura, el propósito de resaltar tanto la rebeldía de Israel para señalar la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Cuando miramos a Israel, deberíamos de ver un espejo, porque no somos tan diferentes a Israel. Esa es la verdad. No somos más obedientes que ellos, no somos más puros que ellos. Dios, por su gracia, nos abrió los ojos para poder ver a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Señor de nuestra vida. Pero eso no nos hace mejor que ellos. Al contrario, cuando miramos la deficiencia de Israel, miremos mejor a la fidelidad de Dios, porque ese es el propósito, es enamorarnos más de Él. Y yo quiero que cuando ustedes escuchen estas palabras de Isaías, que por un breve momento te abandoné, pero con grandes misericordia te recogeré. La nueva traducción, no la nueva traducción, la traducción del lenguaje actual traduce ese versículo de la siguiente manera: y con gran ternura te recogeré. Ese es nuestro Dios. Que a donde sea que tú estás, pastor, querido hermano, querida hermana, tal vez te sienta abandonada, tal vez te siente rechazada, o tienes una conciencia profunda de tu culpabilidad. Esa promesa es para ti también. Dios quiere con gran ternura recogerte de nuevo y traerte a su redil. Y yo espero que en mi trabajo con Israel, ese sea el mensaje, el lema de mi vida, es que todos podamos conocer mejor al Dios de Israel y acercarnos al amor y esa misericordia inagotable que Él tiene para nosotros como su pueblo. Qué bueno, Jesse, muchísimas gracias. Vamos a tener a nuestro querido hermano Jesse Rojo en nuestra próxima Cumbre de Líderes en New York, 26 y 27 de septiembre. Le damos gracias al Señor por tu vida, por tu ministerio, y que bueno, que el Señor nos siga dando oportunidades para tenerte con nosotros. A nuestros hermanos, bendiciones, y seguimos conectados con más de Cumbre de Líderes New York 2025. Nos vemos muy pronto.